profundizar sobre este tema, estamos ya conectados con Ana Reategui, profesora de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad ESAM. Profesora Reategui, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Igualmente, profesora. En principio, preguntarle para que la gente, para que lo tenga claro, ¿no? ¿Cómo recibirá el próximo presidente o presidenta del país la economía peruana tras una pandemia que generó el cierre de la economía, que generó un incremento de la pobreza y millones de desempleados? ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos en este momento? Es claro, y justamente las personas que hablaban previamente a mí hacían referencia, ¿no? El problema de la falta de empleo, el problema de la falta de inversiones nuevas, que no es algo que que se ha agudizado en estos durante este último año de la pandemia, pero ya venía la inversión, especialmente la extranjera directa, disminuyendo, y la inversión en general había perdido bastante dinamismo, lo cual obviamente afectaba el crecimiento del PBI. Entonces encuentras ya una economía con poca inversión, nueva inversión, encuentras una economía con un déficit fiscal complicado de administrar. Por lo tanto, cualquier impulso que se quiera dar a la economía a través de gasto público, que es un poco lo que se ha venido también diciendo por parte de los dos candidatos hasta ahora a la presidencia, nos encuentra mal parados respecto a la recaudación de impuestos, ¿no? Si bien la economía se venía recuperando, también es verdad que estamos cayendo en un momento de fuerte incertidumbre, y esa incertidumbre hace que, pues, que se bloquee todo proyecto de inversión o de querer seguir creciendo, ¿no es cierto? Entonces, es una economía en un momento muy crítico, muy frágil: desempleo, baja recaudación de impuestos todavía. Tenemos cosas buenas, sí, tenemos cosas como una inflación controlada, tenemos cosas buenas todavía como hasta ahora un tipo de cambio por lo menos controlado por el Banco Central, a pesar de la corrida que ha habido en los últimos meses. Y tenemos, como se decía también, un nivel de endeudamiento que nos permite tener holguras para poder responder frente a necesidades de dinero con urgencia. También es importante recalcar que el altísimo nivel de reservas es tal vez la principal garantía que tenemos en este momento para que la deuda peruana no pierda credibilidad, ¿no? Recuerda lo que pasó con Moody's hace poco. Entonces, es verdad que estamos frente a una situación en que tenemos que seguir manteniendo la confianza de los mercados y mantener estos indicadores macroeconómicos que he mencionado en buen estado y con pocas fluctuaciones. Va a ser fundamental para poder seguir manteniendo confianza y que la deuda peruana no vaya a caer luego, o sea mal vista y pierda rating, ¿no? Ya en este momento, profesora Reategui, esa confianza que el Perú generaba en los mercados, en los inversionistas, tanto locales como extranjeros, se ha visto mellada. Lo digo porque revisando algunos reportes de Moody's, de las propias Fitch, las agencias calificadoras de riesgo, diera la impresión de que están muy pendientes de lo que va a ser el próximo gobierno, pero también de lo que ha sido este Congreso de la República en la aprobación de leyes. A lo que voy, ¿nos están mirando muy de cerca en este momento? Normalmente, para los temas de credibilidad, era como siempre, dábamos por hecho la parte institucional, ¿no? Y nos concentrábamos mucho en los indicadores macroeconómicos, es decir, tener la solvencia necesaria para poder responder frente a obligaciones que teníamos fuera. Pero hoy día vamos a decir que todavía tenemos muy buenos indicadores para responder frente a las situaciones de insolvencia o cosas por el estilo, pero lo que se ha quebrado es este esquema de institucionalidad. Por lo tanto, lo que ellos están objetando no es tu insolvencia inmediata para responder a nuestras obligaciones que hemos asumido en el sistema financiero internacional, sino la poca institucionalidad dada por las últimas medidas que ha tomado el Congreso. En realidad, en los últimos años ha venido un deterioro paulatino de las leyes dadas por el Parlamento, así también como por el propio Ejecutivo. Entonces, y hay una pugna de poderes, hay querer meter, asumir obligaciones que no te corresponden, cruces entre los poderes, disputas entre los poderes, y obviamente eso le quita credibilidad a la parte institucional. Entonces, si así ha sido en los 3, 4, 5 últimos años, ¿qué podrías esperar para los próximos 3, 4, 5 años que vienen, ¿no? Ahora, Entonces, sí.
¿cuál debería ser el principal objetivo del siguiente gobierno, sea quien sea Pedro Castillo, sea Keiko Fujimori? ¿Qué es lo que deben poner por delante, entendiendo que la campaña política, la campaña electoral ya culminó? ¿Cuál debería ser el principal objetivo a atacar en el cortísimo plazo? En el cortísimo plazo, lo que tienen que, bueno, primero continuar y acelerar el tema de la vacunación. Eso lo damos por, de todas maneras, necesario. Sin eso, no hay más. Luego, quitamos esa parte que la daremos por hecha, porque se va a hacer, vamos a suponer que va a continuar y va a ser incluso mejor. Lo que viene inmediatamente es decir cuáles van a ser sus medidas respecto, por ejemplo, al tratamiento de las inversiones. Que lo digan, ni siquiera tienen que hacer algo, solamente decir y darle confianza a los mercados y tranquilidad a los mercados, lo que no hay en este momento. En realidad, unas palabras tranquilizadoras ayudarían enormemente a calmar cualquier especulación y expectativa negativa que en este momento se está generando en el Perú. Luego, lo que sí se tiene que hacer es revisar inmediatamente el presupuesto público. Se habla de acelerar obras públicas, bueno, pero tendríamos que ver en qué nivel de avance están esos proyectos. Me refiero a proyectos de tener expedientes, tener cosas hechas. Y también puedo decir voy a acelerar el gasto público, pero a la hora que voy a entrar digo, y bueno, ¿y cuáles están los proyectos? No encuentro nada. Entonces voy a tener que ponerme a hacer proyectos para poder levantar el gasto público. Entonces, obviamente, si tú quieres generar empleo en forma rápida, inmediata, que es uno de los grandes problemas que ha suscitado a raíz de la pandemia, pues tienes que ser súper veloz respecto a tu reacción de cómo vas a manejar por el lado del Estado el presupuesto público. Pero como decía uno de tus invitados previos, en el tema de las inversiones, el Estado representa aproximadamente el 20%. Por lo tanto, quien tiene que tener la confianza para poder seguir apostando por el país es el privado, que representa el 80% de generación de empleo, sea formal o informal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos tienen que decir es, primero, confianza; segundo, cómo van a manejar el presupuesto público; cómo van a manejar el déficit fiscal; cómo se va a financiar. Vamos a recurrir a deuda. Si vamos a recurrir a deuda, quiere decir que vamos a tener que tener inflación controlada, vamos a tener que tener tipo de cambio tranquilizado, ¿no es cierto? Quiere decir que vamos a tener que utilizar nuestros actuales indicadores macros para volver a salir a los mercados internacionales y poder financiar el hueco que también este año vamos a tener, no solamente por efectos de la pandemia, sino por el propio ralentizamiento de la economía, debido a que estamos en un momento realmente turbulento. Y si esta no se calma, las cosas no van a ir muy bien. Vamos a seguir trabajando, por supuesto, pero de repente no con el ímpetu o el deseo de crecer o expandirnos, ¿no? Ahora, el tema de la inversión y la inversión privada en particular es clave, pero ¿hay margen para hacer algo por el lado del consumo? ¿Hay, digamos, todavía algún tipo de política, de herramientas con las que pueda contar el próximo gobierno para incentivar el consumo, sobre todo de las familias? Me ponía a pensar en quizá programas de apoyo, estos famosos bonos de los que se han venido hablando. ¿Cuánto espacio realmente va a tener el próximo gobierno para apoyar a las familias que han quedado más empobrecidas debido a la crisis económica producto de la pandemia? Perfecto. El programa de bonos que se ha ofrecido, si bien va a requerir esfuerzo y esfuerzo de todos los peruanos, y creo que todos los peruanos, creo que en algo nos hemos puesto de acuerdo en estas dos mitades que han votado, es en que se tiene que hacer más allá de las cuentas fiscales, ¿no? Entonces, tenemos que apoyar a estas personas que están en este momento en cuestiones precarias, no solamente por las pérdidas de empleo, sino por el enorme endeudamiento en el que han caído para salvar a sus familiares por el COVID. Entonces, yo creo que se tiene que hacer de todas maneras y eso va a ayudar al consumo. Sin embargo, la mejor forma de elevar, eso es como medidas de corto plazo, pero la mejor forma de levantar el consumo y que no sea artificial y sea sostenido en el tiempo es mediante la generación de empleo. Entonces ahí es donde te tienes que concentrar, pero así, con
con todas tus ganas, ¿no? Y hacerlo bien y ponerle muchas balas a los bonos en el corto plazo y en el mediano plazo, en realidad, la pronta generación de empleo dinámico, no importa que sea por 3, 4, 5 meses, 3, 4, 5 meses, hasta que las propias empresas empiecen a sentir confianza en su nuevo gobierno y seguramente el 2022 veremos nuestros propios presupuestos de inversión con otros ojos. Si esa confianza no se viene ahorita, Omar, el 2022 puede ser bien, vamos a decir, mediocre. Una última pregunta, profesora Reategui. Habitualmente cuando ingresa un nuevo gobierno hay una especie de luna de miel, ¿no? Unos meses para que pueda impulsar incluso ciertas reformas. La pregunta es si con un país dividido, porque valgan verdades, vemos pues a los candidatos que han sacado prácticamente el 50% y el otro el 50%, con un país dividido y un Congreso fragmentado, ¿se va a poder impulsar reformas profundas en ese periodo de tiempo? No, yo creo que en el corto plazo no, porque tampoco vemos mucho deseo de diálogo, ¿no? Sí. O por lo menos no se ha manifestado hasta un genuino interés por el diálogo. Pero yo creo que si en el Congreso y el nuevo presidenta se ponen de acuerdo en, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la generación de empleo de corto y mediano plazo y el tema del presupuesto de la nación para el siguiente año y cómo se va a cubrir el déficit fiscal, yo creo que ya podríamos ganar bastante respecto al tema económico. 3 o 4 cosas, no pidamos más hasta que ellos mismos, tipo boxeadores, se vayan conociendo también en el nuevo ring, ¿no? Y haya este momento de plan de estudio o estudio entre ellos mismos hasta que se genere la confianza necesaria para poder, como dices tú, generar ya diálogo para hacer reformas más profundas, ¿no? Perfecto, profesora Reategui. Muchísimas gracias. Ana Reategui, profesora de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad ESAN. Son las 4:20, hacemos una pausa, venimos con más en Economía para Todos. ¿Cómo acabó el tipo de cambio? ¿Cómo acabó el cierre de la bolsa? Venimos con eso.